Ok, entonces decíamos, vamos a empezar platicando sobre la política de dividendos y en la parte de política de dividendos, pues primero que nada tenemos que decir cómo hacemos esa definición de los políticas de dividendos. Entonces hay que analizar los factores que van a influenciar precisamente esa elección de la política de dividendos determinadas, basándonos en los pros y los contras que pueden llegar a tener esas diferentes políticas de dividendos, ¿de acuerdo? Adicionalmente, pues tenemos que decidir cuáles son los mecanismos de pagos de dividendos. Podemos hacer pagos de dividendos en efectivo o podemos hacer pagos de dividendos en acciones. Y bueno, ¿por qué no? También podría suceder que en lugar de decidir pagar dividendos, haga un plan de recompra de acciones, ¿de acuerdo? De recuperación de mis propias acciones dentro de la empresa. Recordemos que el valor de la empresa, pues finalmente siempre se va a basar en esas diferentes decisiones financieras que vaya yo tomando a lo largo de la vida de la empresa. Y recordemos básicamente que existen tres tipos de decisiones financieras. La primera es la decisión financiera de inversión o presupuestos de capital. La segunda es la decisión financiera de financiamiento o estructura de capital. Y la tercera es nuestra decisión de operación o administración de capital de trabajo. Dentro de estas decisiones, de las decisiones de financiamiento, pues vamos a encontrar precisamente esta gran decisión que es la decisión del pago de dividendos, de la política de dividendos como tal. ¿De acuerdo? Y esta política de dividendos, pues definitivamente está relacionada con esa decisión, decíamos, de financiamiento de la empresa. ¿Por qué? Pues porque al final de la historia, si yo tengo muchas ideas productivas dentro de la empresa, voy a necesitar pues dinero para llevarlas a cabo, ¿de acuerdo? Y entonces eso lleva a que pueda yo quedarme pues con una mayor cantidad de dividendos, de utilidades retenidas dentro de la empresa, debido precisamente a que tengo estas ideas productivas y necesito el financiamiento para llevarlas a cabo. En cambio, cuando las empresas pues no tienen suficientes ideas o productivas, pues es cuando los accionistas definitivamente van a exigirnos ese pago de dividendos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿en qué consiste este pago de dividendos? Pues finalmente tenemos que decir que los dividendos es el pago que se va a realizar a los accionistas de las utilidades generadas por la empresa, ¿de acuerdo? Siempre y cuando esas utilidades hayan sido generadas en el pasado. Puede ser este periodo que acabamos de terminar o puede ser periodos anteriores. Lo que no puede suceder es que yo pague dividendos sin haber generado utilidades, porque eso se considera una erosión de capital, ¿de acuerdo? Forzosamente el dividendo se tendrá que pagar de las utilidades generadas. Y yo siempre he dicho como ejemplo que así como existe la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa, pues también existe la participación de los accionistas en las utilidades de la empresa. El dividendo es precisamente eso, la participación de los accionistas en las utilidades de la empresa. Ahora, ¿cuáles son esos factores que van a influenciar la política de dividendos? Pues yo les dije que tenía muchísimos, ¿no? Una puede ser las variaciones en las razones de pago de dividendos en las industrias y las empresas. Recuerden que las empresas siempre están
buscando compararse pues con otras empresas, ¿de acuerdo? Y entonces pues tienen esta necesidad de alguna manera de revisar qué es lo que está haciendo la competencia y si ellos están pagando o no están pagando un dividendo y ajustarse precisamente a ese pago o esa costumbre que existe por parte de las demás empresas respecto al pago del dividendo, específicamente de las empresas que forman parte de su misma industria, o sea, sus competidores como tal. ¿De acuerdo hasta ahí? Por el otro lado, pues también dependerá de la capacidad que la misma empresa tenga de acceso a los diferentes mercados de capitales o fuentes de financiamiento, ¿no? Al endeudamiento como tal. Si yo soy una empresa que tengo muchas ideas productivas y que al final de la historia, pues puedo obtener el dinero, el financiamiento, a través de la emisión de más acciones en el mercado de capitales o a través del endeudamiento, pues entonces tal vez no esté tan preocupada como empresa de mantener utilidades retenidas, ¿no? Y podría darme el lujo de repartir el dividendo. Sin embargo, pues hay otras empresas que no tienen ese fácil acceso hacia los mercados de capitales o hacia el endeudamiento y ellos son los que más preocupados van a estar por tratar de mantener utilidades retenidas. Por el otro lado viene la parte de las restricciones legales, ¿no? Puede haber ciertas restricciones legales establecidas, ajá, dentro de la empresa respecto al reparto de dividendos, o puede haber cláusulas restrictivas establecidas precisamente a lo mejor por ya sea los mismos accionistas o por los inversionistas, los acreedores, con respecto al pago de dividendos, específicamente cuando las empresas se encuentran endeudadas, ¿no? Otra parte importante es la parte de la estabilidad de los ingresos. Aquellas empresas que tienen más estabilidad de sus ingresos, pues eventualmente tienen una facilidad de hacer el pago de dividendos en comparación de aquellas que pues nunca saben cuánto va a ser su ingreso y si el pagar el dividendo los va a descapitalizar en el futuro. Ya habíamos comentado, la perspectiva de crecimiento y oportunidades de inversión en el futuro son muy importantes a la hora de determinar un pago de dividendos, debido a que es mucho más barato financiarnos de nuestras propias utilidades que a lo mejor financiarnos a través de la deuda o de la emisión de nuevo capital. Otra consideración importante es la parte fiscal. Recordemos que uno de los motivos por los que las empresas se endeudan es porque existe este incentivo de que los intereses son deducibles de impuestos y en cambio, por el lado de los dividendos, pues todos sabemos que existe este concepto de doble tributación, donde los accionistas, que finalmente son los dueños de las empresas, siempre cuestionan el hecho de por qué como empresa de la que soy dueño, ya pagué impuestos y luego cuando me cae el dividendo tengo que volver a pagar como persona física el impuesto correspondiente de esos dividendos. La parte de consideración de liquidez y flujos de efectivo es fundamental, específicamente a la hora de decidir también si el dividendo lo vamos a pagar en efectivo o en acciones. El pagar un dividendo en efectivo, pues siempre hay que considerar que se tiene que tener la liquidez para poder realizar el pago, el flujo de efectivo. La parte de inflación, bueno, tiene un impacto sobre todas las decisiones dentro de la empresa. En el caso de la política de dividendos, pues no es la excepción, también se ve impactado por la parte de la inflación.
Y bueno, también tenemos las preferencias de los accionistas, ¿no? En muchos casos, los accionistas no están esperando obtener un rendimiento a través del pago de dividendos, sino a través de la ganancia de capital, ¿no? Comprar las acciones baratas y venderlas después caras, ¿no? Entonces, eso puede también impactar en la política de dividendos. Y la última es la parte de la protección contra la dilución, específicamente cuando hablamos de hacer pagos de dividendos en acciones. Entonces, vamos a irnos a detalle con algunos de ellos. En la parte de variaciones en las razones de pagos de dividendos en las industrias y las empresas, pues yo les decía que siempre las empresas están al pendiente de lo que hacen las demás. Sin embargo, en los estudios no existe un patrón que realmente indique que existe una relación entre el tipo de empresa o sector y la parte de la distribución de las utilidades a través de los dividendos. Por el otro lado, es importante decir que los dividendos pues van a afectar la estructura de capital de una empresa, debido a que las utilidades retenidas pues incrementan el capital con el que cuenta la empresa en relación con la deuda, y entonces financiarnos con las utilidades retenidas, como ya habíamos comentado, siempre va a ser más barato que financiarnos a lo mejor con acciones comunes. ¿Por qué? Pues porque el simple hecho de emitir acciones comunes o acciones preferentes o hasta bonos, pues implica el pago del costo de la emisión de estos instrumentos financieros. En la parte de las restricciones legales, pues como yo les comentaba, la primera restricción y tal vez la más importante es esta de la erosión del capital o el deterioro del capital, que quiere decir que una empresa que nunca ha tenido utilidades, pues no podría pagar dividendos, ajá, porque los estaría pagando del capital de la misma empresa, y eso se conoce como erosión o deterioro de capital. Es muy importante que las empresas hayan generado primero utilidades antes de poder realizar ese pago de dividendos. Por el otro lado, pues existen las restricciones de las utilidades netas. Recuerden que los dividendos se tienen que pagar de esas utilidades existentes. Puede ser la última utilidad del ejercicio o puede ser de las utilidades retenidas o acumuladas, pero de ninguna manera se puede exceder ese monto de las utilidades. Va un poco de la mano con la parte del deterioro de capital. Y tenemos la otra parte que es la restricción de insolvencia, ¿no? No podemos llegar a pagar dividendos si la empresa no cuenta con el efectivo del pago de dividendos. En la parte de cláusulas restrictivas, pues sabemos que muchos instrumentos financieros pueden llegar a limitar ese monto total de dividendos que pudiera llegar a pagar la empresa, o hasta podría dentro de esos contratos establecer que no se puede realizar ningún pago de dividendos si las utilidades no tienen un nivel predeterminado, ¿no? Estos tipos de cláusulas se pueden presentar en los contratos de bonos o en los contratos de préstamos a largo plazo o en contratos de créditos también de corto plazo, en la parte de contratos de arrendamiento y también en los contratos por escrito o acuerdos de nuestras acciones preferentes. Como comentábamos, el tener grandes oportunidades de inversión, pues puede llegar a afectar esta razón de pago de dividendos debido a que preferimos quedarnos con esas utilidades para reinvertirlas dentro de la empresa y aprovechar esas grandes oportunidades de inversión.
En el caso de los dividendos, pues también tenemos esta teoría de Miller y Modigliani, donde ellos hablan sobre la irrelevancia del pago de dividendos. Ellos asumen dentro de este mundo perfecto que plantean que en el caso de ausencia de impuestos, de ausencia de costos de transacción, de ausencia de costos de emisión y con una existencia de política de inversión fija, pues basados en la teoría, ¿no? De este mundo perfecto, pues la política de dividendos de la empresa no afectará ni su valor ni su costo de capital, ¿no? Esto quiere decir, lo que Miller y Modigliani tratan de explicarnos, es que los inversionistas aprecian tanto los dividendos como las ganancias de capital en la misma cantidad. Entonces es totalmente irrelevante si nuestra empresa paga dividendos o no lo hace. Y esta misma teoría habla de el contenido informativo de los dividendos, ¿no? Ellos lo que establecen es que cuando hay un aumento de dividendos, se refleja o se asume que si voy a pagar más dividendos es porque la empresa generó mayores utilidades, ¿no? Entonces, este contenido informativo crea dos tipos de efectos dentro del mercado, dentro de los inversionistas. El primer efecto es precisamente el efecto de señalización, ¿no? Que es el efecto directo del contenido informativo, que quiere decir que se emite una señal de la evaluación de la dirección respecto al futuro de la empresa, ¿no? Quiere decir que si yo estoy pagando dividendos, entonces la empresa se considera como una empresa sana, que está generando mayores utilidades, que tiene la liquidez suficiente para poder hacer el pago de dividendos. Por el otro lado, tenemos el otro efecto que se conoce como efecto clientela. El efecto clientela nos dice que los inversionistas van a ser atraídos por empresas cuyas políticas van a ser compatibles con sus propios objetivos, de tal manera que si yo tengo una serie de inversionistas, ¿no? O soy este tipo de inversionista que vivo de los dividendos pagados de las acciones, pues evidentemente voy a buscar empresas que hagan siempre pago de dividendos. En cambio, si soy de los inversionistas que prefiero irme con la parte de ganancia de capital, pues entonces buscaré empresas, no me importará tanto si la empresa paga o no dividendos, sino que realmente esté generando esa ganancia de capital con la diferencia en el precio de sus acciones. Por el otro lado, pues la realidad, ¿no? Es que los dividendos, una vez que quitamos todas esas restricciones del mundo perfecto de Miller y Modigliani, pues es cuando realmente la política de dividendos se vuelve bastante importante, ¿no? Por un lado, existe este concepto de que todos los inversionistas somos adversos al riesgo y eso está demostrado por el simple hecho de que si queremos hacer una inversión segura, pues entonces sabemos que vamos a tener menores rendimientos y solo asumimos riesgos mayores si esas inversiones con más riesgo pues nos dan mayores rendimientos, ¿de acuerdo? Eh, entonces, esa misma aversión al riesgo nos lleva a decir que, pues, prefiero recibir como inversionista mis dividendos de manera regular y constante, ¿no? Mientras se vayan generando las utilidades y no pensar en que esos dividendos al reinvertirlos en la empresa
van a generar futuras utilidades mayores, ¿no? ¿Por qué? Porque no tenemos evidencia de saber lo que va a suceder en el futuro y entonces yo prefiero ir recibiendo mis dividendos ahora que realmente se pueden pagar, ¿no? Esta teoría se conoce como la teoría de pájaro en mano. Fue establecida por Gordon, el mismo de los pilares para las valuaciones de las acciones, ¿no? Y él lo que dice es, pues sí, pero al final al cliente, al inversionista, le interesa tener el pago de dividendos lo más pronto posible porque además puede utilizarlo para otras cosas, ¿de acuerdo? Eso es básicamente a lo que se refiere la teoría de pájaro en mano. Y bueno, también es un hecho que otra vez, aboliendo un poco el mundo perfecto de Miller y Modigliani, pues la realidad es que sí existen los costos de transacción, ¿de acuerdo? Y mientras esos costos de transacción existan, pues siempre va a ser que el hecho de emitir acciones y por los costos de la emisión y los mismos cargos de corretaje que podemos tener como empresas, pues hace que esa venta de acciones, que obtener financiamiento a través de la venta de acciones o de la venta de acciones o de cualquier otro instrumento financiero, pues sea un sustituto bastante imperfecto al obtener financiamiento a través de las utilidades retenidas sin el pago de dividendos. Me encanta cómo tienen sus cámaras prendidas, pero de todas formas no los veo, ¿no? Yo creo que así les voy a dar la clase yo en el futuro, escondida así en un rincón. ¿Ok? Por otro lado, pues es importante decir que en el mundo, pues existen los impuestos, ¿no? Entonces, ese aumento de impuestos dentro de las empresas, pues hace que se generen menos utilidades netas dentro de las empresas y por tanto, pues se reduzca el pago de dividendos, ¿no? Esta teoría se debe a John Brittain, ¿no? Que hizo esta observación respecto a que la carga impositiva pues también tiene un impacto en el pago de dividendos, ¿no? Y bueno, como decíamos, los costos de emisión, que también se conocen como costos de flotación, pues la realidad es que hacen que las empresas prefieran a través de las utilidades tener una fuente de financiamiento y no tener que pagar los costos de emisión para, para poder tener ese acceso al capital. Y bueno, finalmente también tenemos que considerar el costo de agencia. El pago de dividendos pues va a reducir considerablemente los costos de agencia, ya que obtener fondos de manera externa pues siempre somete a la empresa a una auditoría de organismos reguladores que pues finalmente generan un costo para la empresa. Entonces, decíamos, al final de la historia, pues siempre va a haber personas que están de acuerdo con la teoría de Miller y Modigliani, diciendo que la política de dividendos es irrelevante. Y también va a haber personas que, pues finalmente, apoyan el hecho de que es relevante, ¿no? La política de dividendos para el manejo del financiamiento de la empresa. Y la evidencia real es que es bastante mixta, ¿no? Muchos profesionales consideran que el pago de dividendos va a ser importante por varias cosas. La primera es por el contenido informativo, ¿no? Simplemente el hecho de que tú como empresa pagues constantemente tus dividendos hace que los inversionistas te vean como una empresa que está generando suficientes utilidades, suficientes flujos de efectivo para poder llevar a cabo ese pago. Y además porque el capital de participación externo, esta es el hecho de financiarnos a través de emisiones de acciones comunes o preferentes, pues siempre va a ser más caro que el financiarnos a través de nuestras propias utilidades retenidas. ¿De acuerdo?
Ahora, por el otro lado, pues decíamos hace un momento que existen varias diferentes políticas, ajá, de dividendos. Cada empresa, pues, decide cuál es la que es óptima para ellos. Estas políticas son básicamente de 4 tipos: la política de pasivos residuales, la política de dividendos estables, la razón constante de pago y la última es la de pequeños pagos de dividendos constantes y un monto extra. En el primer caso, en la política de pasivos residuales, pues aquí nos dice que las empresas deben de retener las utilidades mientras se tengan esas oportunidades de inversión que prometan pues tasas de rendimiento que sean superiores al costo promedio ponderado de capital o la tasa mínima requerida por los inversionistas. Y esta política, ¿no? De depender de alguna manera de si hay suficientes oportunidades de inversión, pues podría ser que entonces los dividendos fluctúen de una manera bastante significativa y la realidad es que las empresas tratan de mantener más o menos un registro estable del pago de dividendos en el tiempo, ¿no? Entonces, las empresas que llevan a cabo esta política de pasivos residuales y que están en crecimiento, pues estarían pagando dividendos muy, muy pequeños y si necesitaran emitir nuevas acciones, pues también tendrían que asumir los costos de transacción, entonces podría darse el caso de que no hubiera el pago de dividendos, ¿de acuerdo? Por el otro lado, tenemos la política de dividendos estables. En este caso es un pago de dividendos fijo cada año o un pago de dividendo que va creciendo de manera constante. En esta política de dividendos estables, pues los dividendos son bastante predecibles para los inversionistas. Ya sabemos de antemano prácticamente como inversionistas cuánto vamos a recibir y pues es una política que se usa pues principalmente por las siguientes razones. La primera es pues las empresas siempre van a ser como un poco van a estar un poco en contra, estoy buscando el señalador, listo. Un poco en contra de cambiar la política de dividendos precisamente por el contenido informativo. Los incrementos en dividendos pues van rezagando las utilidades, ¿no? Y sin embargo, esta política de dividendos estable pareciera ser la más deseable para todas las empresas. Por el otro lado, tenemos la política de dividendos de razón constante de pago. Esto es establecer un porcentaje fijo sobre el pago de las utilidades, supongamos en mi ejemplo del 50%, y entonces, pues dependiendo de las utilidades, yo voy a pagar el 50% de esas utilidades cada año. Evidentemente, esto hace que los dividendos pues fluctúen conforme se van generando o no generando las utilidades. Y aquí el problema, lo que decíamos, es este efecto del contenido informativo, es que los inversionistas pues podrían llegar a interpretar una reducción en los dividendos como una señal de reducciones en las utilidades, no de manera casual, sino de manera permanentes. Entonces sabemos perfectamente que la gran mayoría de las empresas pues no quieren, ¿no? Son bastante reacias a tratar de reducir sus dividendos precisamente porque podría verse como una empresa que tiene problemas en el futuro. Y la última es esta política de dividendos, de pequeños pagos, de dividendo constante y un poco extra, que yo podría decir que es una de las más usadas, ¿no? Se paga un dividendo que es relativamente pequeño de manera regular, ¿no? De manera fija, para que los inversionistas siempre les caiga cierta cantidad de dividendo. Y si las utilidades son altas, pues entonces damos un porcentaje sobre esas utilidades, ¿no? Un dividendo extra.
Entonces, de esta manera, pues los inversionistas siempre tienen un reparto de utilidades, un dividendo garantizado y el resto pues va a depender del comportamiento de la empresa y la generación real de utilidades. Ahora, ¿cómo se pagan los dividendos? Pues existen una serie de fechas. La primera es lo que se conoce como fecha de declaración, que es cuando se reúne el consejo, ¿no? De directores para considerar la fecha de los futuros dividendos. Recuerden que en este caso se tienen que decretar el pago de dividendos. Tenemos la fecha de registro, que es cuando se declara que el dividendo se va a pagar a los accionistas registrados a X fecha. Tenemos la fecha exdividendo, que es esta que está por aquí, que es la prórroga que piden las bolsas de valores para poder inscribir los cambios de propiedad. Generalmente es 2 días antes de la fecha de registro y la fecha de pago generalmente es 4 semanas después de la fecha de registro. ¿De acuerdo? Ahora, también tenemos, por otro lado, pues la parte de los planes de reinversión de dividendos, ¿no? Existen varios planes de este tipo dentro de las empresas donde una vez que te pagan tu dividendo en efectivo, se te solicita reinvertirlo automáticamente en acciones comunes de la empresa y se estimula de alguna manera esa compra de acciones o compra de acciones existentes o nuevas hasta con descuentos, ¿no? Eh, Se pagan impuestos aun cuando no se recibe el dividendo en efectivo, pero pues ya pudiste comprar acciones con descuento. Y la ventaja es que como la venta de acciones es directa por parte de la empresa, pues no existen comisiones de corretaje. Tenemos otro tipo de pago de dividendos, en donde el dividendo puede ser en acciones o se pueden llevar a cabo split de acciones. El split de acciones es esta acción que va a tomar la empresa en un esfuerzo para incrementar el número de acciones en circulación, pero bajando así el precio de la acción, ¿no? Supongamos que tenemos acciones que valen ya 200 pesos y la verdad es que sabemos que pues ese no es el precio normal de una acción en el mercado y lo que queremos es bajar el precio. Entonces yo puedo hacer un split de acciones, te cambio esa acción que vale 200 pesos por dos acciones que valen 100, ¿no? Y entonces en automático el emitir más acciones hacen que los precios bajen. Por el otro lado, tenemos el dividendo en acciones, que es una forma de pago de dividendos en acciones adicionales y no en efectivo, ¿no? Y el efecto en el valor es que, pues ni el split de acciones ni el dividendo en acciones tienen un valor económico en sí mismo, como vamos a ver posteriormente con nuestro ejercicio. Por el otro lado, los split de acciones, pues son más o menos parecidos a los dividendos en acciones. Un dividendo en acciones, pues es el pago del dividendo en acciones adicionales hacia los accionistas. Y esto lo único que supone es hacer transferencias de la cuenta de utilidades retenidas a las cuentas de participaciones de los accionistas. Y bueno, lo que sí es un hecho es que el precio de mercado de las acciones normalmente cae en la misma proporción que el número de acciones nuevas emitidas. Entonces, aquí tenemos un ejemplo que va a quedar mucho más claro cuando lo realicemos, ¿no? Simplemente hago la reclasificación del pago de esas dividendos en acciones de utilidades retenidas, ajá, pagué 200 pesos de dividendos que se distribuyó en acciones comunes y eh, prima en venta de acciones o capital contribuido en exceso al valor par. ¿De acuerdo? Ahora,
¿Cuáles son las razones finalmente que tienen las empresas para poder declarar un pago de dividendo en acciones? Bueno, primero que nada es ampliar la base de propietarios en acciones de la empresa. Esto es ir diluyendo poco a poco más el capital. También puedes resultar en una forma efectiva de incrementar los dividendos en efectivo al futuro y por el otro lado, pues reducir el precio de la acción, lo cual pues definitivamente aumenta el atractivo de la empresa a la hora de realizar las ventas de las acciones. Y el último que tenemos por aquí es la parte de recompra de acciones. La recompra de acciones es el proceso inverso, donde la empresa lo que hace es readquirir acciones que fueron previamente emitidas, las puede readquirir en el mercado abierto o negociar directamente con los grandes accionistas. Las acciones readquiridas, la recompra de acciones, se clasifican dentro de la empresa como acciones de tesorería, y esto lo que hace es, al tener menos acciones en circulación, pues se elevan las utilidades por acción y el precio por acción. Normalmente lo que va a suceder es que las recompras son anunciadas dentro de las empresas. ¿Y cuáles son las ventajas? Pues primero que nada hay una serie de ventajas fiscales, la ventaja de flexibilidad financiera y la parte de efectos de señalización, que yo creo que es una de las más importantes, debido a que siempre que hay una recompra de acciones, pues pensamos que la empresa tiene la solvencia suficiente para poder, digamos, desinvitar, ¿no? Accionistas a la empresa, ¿no? ¿Cuáles son las desventajas? Que a la hora que hay una recompra de acciones, pues puede darse un sobreprecio, ¿no? Que soliciten los accionistas para poder venderte las acciones. La otra es que pudiera darse en algunos países sanciones fiscales por esa recompra de acciones, o sea, un pago de impuestos. Y la otra es la corrida de los inversionistas, ¿no? Que pues finalmente eh, sean más los accionistas que quieren vender esas acciones que la capacidad que tiene la empresa para comprarlas. Y por último, tenemos algunas razones relevantes. Recordemos que la utilidad por acción se saca dividiendo la utilidad neta o utilidad después de impuestos entre el número de acciones en circulación, y la razón de pago de dividendos, pues es simplemente el dividendo por acción dividido entre la utilidad por acción. Con esto termino este primer temita que teníamos pendiente.